buena tarde. Como cada semana, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión, en esta ocasión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, como cada vez y para iniciar, vamos a escuchar las palabras que tiene a bien a darnos nuestro presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Adelante, doctor Óscar, por favor. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Martínez Murillo. El día de hoy tenemos una sesión extraordinaria del día 9 de junio del 2021. En esta ocasión vamos a tratar sobre linfomas indolentes. Quiero agradecer al doctor Antonio Salar Silvestre y al doctor José Luis Álvarez Vera su compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento y desde luego su experiencia. Quiero agradecerle también a todos los miembros de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología porque se conectan con nosotros cada semana y desde luego a todos los grupos latinoamericanos que están pendientes de estas sesiones. Así que, por favor, doctor Carlos Martínez, continuamos. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Óscar Hernández Zamudio. Y como comentaba el doctor, el día de hoy tenemos igualmente un tema trascendente, importante, igualmente con invitados importantes y que nos van a permitir ubicar en el tratamiento del linfoma conocido como linfoma indolente. Recordemos que esta es una sesión extraordinaria como las que llevamos semana tras semana y nuevamente recordando, bueno, es la mesa directiva organizada este evento por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. El doctor Óscar es quien dirige esta mesa actualmente y acaba de darnos las palabras de apertura. Igualmente agradecer como cada vez tenemos un mayor número de colegas de diferentes sociedades de Latinoamérica, pues consideramos que es un evento latinoamericano, el cual nos orgullece ser partícipes de este evento, de esta organización latinoamericana que hemos llamado OLA, que es simplemente con fines meramente académicos y de alguna manera agradecer a todas las diferentes sociedades que nos siguen semana tras semana. Bueno, igualmente de nuestra parte a los colegios y diferentes sociedades de México, igualmente a las diferentes escuelas de hematología y también agradecer no solamente la participación del ámbito médico, porque también sabemos que se enlazan de otras formaciones como es el área de laboratorio, químicos, biólogos, tecnólogos, y también el área de enfermería, incluso otras especialidades médicas. Igualmente bienvenidos y agradecemos que nos estén siguiendo en cada una de las ocasiones. Y como ustedes saben que también estamos tratando de difundir algunos conocimientos, proyectos, este proyecto que está llevando a cabo la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que es la detección de inmunoglobulina cadena pesada, el cual pues está actualmente llevando a cabo, es por tiempo limitado. Igualmente hacerle la invitación a todos los que quieran participar en ese proyecto que está siendo difundido a través de la página de la Agrupación de Hematología, que al final se los voy a mostrar. Y bueno, la próxima sesión tenemos saludo óseo en mieloma múltiple, retomamos mieloma múltiple el 23 de junio. El 30 de junio estamos, salvo la mejor opinión que tenga nuestro presidente, analizando ya la primera sesión presencial, que sería híbrida. Por supuesto, estaremos un grupo de manera presencial en la Ciudad de México. Ya les haremos llegar el programa preliminar para esa sesión, 30 de junio, Ciudad de México, igualmente transmitido por la misma vía que ustedes nos siguen semana tras semana. El 7 de julio tenemos nuestra sesión mensual ordinaria y el 14 de julio también tenemos otra sesión en el paciente con neutropenia. Estos son algunos de los próximos eventos. Por supuesto, para nosotros es un orgullo difundir ya desde ahorita, para finales de octubre, el 26 al 30 de octubre,
nuestro Congreso Nacional 62 de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. El programa ya lo tenemos al 99%, podríamos decir, solamente estamos confirmando, lo hacemos junto con la Sociedad Americana de Hematología, con el ASH, algunos profesores que nos están confirmando de Estados Unidos, pero ya están las inscripciones abiertas. Ahí ustedes pueden ver el sitio congresoame2021.com y pueden entrar y revisar, empezar ya a hacer registros, solicitar los apoyos y enfatizar que este congreso lo vamos a hacer presencial, un pequeño grupo, o no sabemos cómo se comporte para esa fecha, a lo mejor más de pequeño o mediano grupo. También se va a hacer la transmisión simultánea de manera digital. Entonces, la invitación para todos es que por favor hagan su registro. Ustedes pueden ya ver los costes y bueno, solicitar los apoyos para aquellos que así lo requieran, y los que quieran acompañarnos de toda América Latina y visitar México y Aguascalientes. Es una ciudad muy bonita y esperemos que ya con el proceso de vacunación avanzado tengamos este evento presencial. Me detengo unos minutos porque creo que es importante para nosotros ya empezar a difundir que va a ser un evento, pues muchos lo consideran híbrido, pero bueno, estaremos un grupo presentes en la ciudad de Aguascalientes y otro, pues los que nos quieran seguir, por supuesto, la mayor parte del mundo de manera digital. Y bueno, otro evento que prácticamente está en puerta es el coloquio Leucemias Agudas y Síndrome Melodisplásico, del 13 al 15 de julio. Ustedes saben que es la segunda versión que se organiza, así que pues, es un evento el cual es pues de alguna manera gratuito, y ahí ustedes pueden ver la información para poderse registrar. Así que aquí son 3 días de sesiones que tenemos, también bajo la anuencia de nuestro presidente, el 6º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, que lo vamos a llevar a cabo de manera digital, con talleres, son algunos de los ponencias. Si ustedes quieren tener la página, ya estamos abriendo los registros igualmente para este congreso. Y los profesores tenemos algunos confirmados y otros por confirmar. Ya le estaremos dando avances de este evento, igualmente del 16º Congreso Uruguayo de Hematología, 1 a 3 de septiembre del 2021, el cual estamos, por supuesto, con mucho gusto difundiendo el congreso que están organizando nuestros colegas de Uruguay. Igual este 9º evento de leucemia, del 24 al 26 de septiembre. Ustedes igualmente pueden ver allí toda la información. El curso de actualización en síndromes melodisplásicos en su 3ª edición, el cual va a ser digital por el grupo GELAM. También ustedes pueden ver ahí toda la información. Igualmente estamos difundiendo el curso teórico práctico de secuenciación masivo en diagnóstico de neoplasias hematológicas, el cual pues prácticamente están en la parte final. Y bueno, pues ya para llegar el día de hoy, esta es la sesión extraordinaria del linfoma indolente. Tenemos 2 invitados de honor, por supuesto. Es un honor para nosotros que esté el doctor Antonio Salar Silvestre del Hospital del Mar de Barcelona. Él nos va a hablar del linfoma indolente, qué hacer ante la recidiva, y de México, el doctor José Luis Álvarez Vera, mejor conocido como Joselo, nos va a hablar de la primera línea. Permítanme darles algunas líneas de cada uno de nuestros conferencistas. Primero, nuestro invitado de honor, por ser un invitado que está desfasado 7 horas específicamente con la Ciudad de México. Es que el doctor Antonio Salar es jefe de la sección del Departamento de Hematología Clínica del Hospital del Mar en Barcelona, España, miembro y coordinador del subcomité de linfomas indolentes del grupo GELTAMO, y participado como investigador principal en diferentes ensayos clínicos sobre linfomas. Ha contribuido aproximadamente en 80 publicaciones, y si no es que más, en revistas médicas. Y su principal área de investigación es clínica translacional en linfomas indolentes y particularmente en linfomas del MALT. Es un honor que el doctor Silvestre nos acompañe.
Y bueno, el doctor Joselo, él es médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología del Centro Médico 20 de Noviembre, que se encuentra en la Ciudad de México, y del Servicio de Hematología también del Hospital Español de esta misma ciudad. Es profesor adjunto de posgrado de hematología por la Facultad de Medicina por la UNAM. Y bueno, creo que todos lo conocemos, al menos a nivel nacional y seguramente algunos a nivel internacional, por su área de expertise, que es particularmente linfomas, pero bueno, pues él prácticamente es un hematólogo completo al ver todo tipo de patologías. Así que pues muchas gracias. Así que vamos a empezar con el doctor Antonio Salar Silvestre, linfoma indolente, ya sea ante la recidiva. Y bueno, ahí tienen nuestros datos de contacto de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, para todas sus preguntas, comentarios, y nos sigan a través de la página y a través de las redes sociales. Muchas gracias y comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches desde Barcelona, España. En primer lugar, agradecer al doctor Óscar Hernández su amabilidad con la invitación para compartir con ustedes dentro de la Agrupación Mexicana del Estudio de la Hematología y otros muchos compañeros de Centroamérica y de Sudamérica, y tener esta oportunidad de poder estar estos minutos con ustedes. Me ha correspondido a hablar del tratamiento y de las opciones de tratamiento del linfoma indolente recaído refractario. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y como bien saben, los linfomas indolentes incluyen diferentes entidades según la Clasificación Mundial de la Salud en su última revisión, pero probablemente los más frecuentes, con diferencia, son el linfoma folicular y los linfomas de la zona marginal. Y entre ellos, aproximadamente, pues pueden agrupar hasta 1/3 de los linfomas no hodgkinianos en nuestro medio. Ya saben ustedes, el linfoma folicular, que es el linfoma indolente más frecuente, y no voy a utilizar mucho tiempo en explicárselo porque ustedes ya lo saben, pero bueno, ¿no? A modo de introducción, pues el linfoma folicular se caracteriza por presentar la translocación 14-18, que activa el oncogen BCL2, y que la historia natural de esta enfermedad se caracteriza por múltiples remisiones y múltiples recaídas. Y en general, actualmente, el pronóstico es bueno. Pero la patogénesis del linfoma folicular realmente es muy compleja, porque además de requerirse la translocación del gen BCL2, que está presente en el 80-85% de los casos, esta translocación es insuficiente para generar este linfoma y se requieren múltiples eventos genéticos y epigenéticos, algunos de ellos iniciales, como pueden ver en esta parte de la diapositiva, pero también luego habrán diferentes eventos que generen y que aparezcan en las recidivas. Pero no solamente las alteraciones en la célula tumoral, en la célula del linfoma folicular son importantes, sino que en este linfoma es especialmente relevante las células del microambiente que interaccionan con la célula del linfoma folicular, y entre las cuales pues destacan las células foliculares dendríticas, los macrófagos, células T reguladoras, células T helpers y células TCH. Por ello, que para pensar en diferentes estrategias del manejo del linfoma folicular, no solamente hay que centrarse en la célula tumoral, sino que en particular en este linfoma también debemos centrarnos en las células del microambiente que sostienen la proliferación de las células tumorales. Afortunadamente, en los últimos 15, 20 años hemos vivido que la supervivencia del linfoma folicular, que inicialmente, cuando yo empecé en esta historia de la hematología, pues se decía clásicamente que no había mejorado, pues ahora podemos decir con seguridad que la supervivencia global de los pacientes con linfoma folicular ha mejorado claramente. Y no solamente en centros de alto prestigio, como son estas dos series que ven aquí en las figuras superiores, sino también en estudios
de registro y poblacionales. Es decir, sin ningún lugar a dudas, la supervivencia del linfoma folicular ha mejorado en los últimos 15 años. Sin embargo, los pacientes con linfoma folicular siguen recidivando y tenemos un cierto margen de mejora, incluso cuando utilizamos los mejores tratamientos que tenemos en nuestra mano, como es la inmunoquimioterapia. ¿Y de qué fallecen los pacientes con linfoma folicular? Pues como pueden ver en esta gráfica, la mayor parte de pacientes pues, fallecen por causas relacionadas con el linfoma, fallecen del linfoma, pero también fallecen de otro tipo de causas como son relacionadas por el tratamiento, otras enfermedades y causas de otro tipo. ¿Y cuáles son las causas más importantes? Pues a mi criterio, creo que en el contexto actual de tratamiento con inmunoquimioterapia, en la primera línea y en las sucesivas de linfoma folicular, las segundas neoplasias y la transformación histológica son claramente unas situaciones que van a impactar de manera muy relevante en la supervivencia del linfoma folicular. ¿Y esto por qué lo digo? Pues lo digo porque hay diferentes estudios que han evaluado el impacto de estas variables y como pueden ver aquí en el estudio Aristóteles, que es un estudio cooperativo en el cual participamos diferentes grupos e instituciones en las que se incluyó el Grupo Español de Linfoma y pacientes del Hospital del Mar, pues como pueden ver, los pacientes con linfoma folicular que se transforman presentan una clara y significativa disminución en su supervivencia. Y también los pacientes que tienen una recaída, una progresión precoz y que conocemos como PO2-24, es decir, aquellos que no responden o progresan en los primeros 24 meses de iniciado el tratamiento, pues ya sabíamos que tenían desde hace un tiempo, que tenían una supervivencia peor, como pueden ver en esta figura. ¿Pero de qué mueren los pacientes? Pues los pacientes que no son progresores precoces, pues mueren principalmente de linfoma y también en un otro porcentaje de causas no relacionadas con el linfoma. Y a diferencia, y como pueden ver que estas diferencias son realmente muy llamativas, los pacientes que progresan o no responden en los primeros 24 meses del diagnóstico tratamiento, la causa más frecuente de mortalidad está relacionada con el linfoma. Por lo tanto, aquí tenemos un margen claro de mejora. Y aparte, los pacientes que van recayendo sucesivamente, su impacto en términos de supervivencia se va a reducir progresivamente. Los pacientes con una primera recidiva tendrán una duración de la respuesta, vivirán mucho más que los pacientes que tengan múltiples recidivas. Y esto no es solamente en la era previa del rituximab, sino que también se ha demostrado en esta serie, que es del Grupo Español de Linfomas, y también en otras series, pues documenta que esta supervivencia se acorta en función de las diferentes y las sucesivas recaídas de los pacientes. En esta diapositiva básicamente les enseño el algoritmo de manejo y tratamiento del linfoma folicular en primera línea de las guías europeas y no para explicar la primera línea, que va a corresponder a Joselo, sino a que el tratamiento de la primera línea va a impactar en los tratamientos de las recaídas, lógicamente. Y los tratamientos de las recaídas pues estarán influenciados en cuanto si la recaída es localizada, como pueden ver en estas guías recientes de la Sociedad Europea de Oncología Médica y redactadas por el profesor Breilin, y en los pacientes que hacen una recaída con alta carga tumoral, con enfermedad avanzada, pues en función de la
situación de la recaída y de la edad y de que sean candidatos a no trasplante, las posibilidades de tratamiento pues son diferentes y bueno, ¿no? Quizá lo que está claro es que los esquemas de tratamiento de inmunoquimioterapia son los que tienen un nivel de evidencia más elevado. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años en cuanto a las aprobaciones de diferentes fármacos y estrategias para el linfoma folicular y los linfomas indolentes en general en situación de recaída y refractariedad? Pues desde la aprobación del rituximab en el año 97 para linfomas recaídos a tratamientos sin anticuerpos monoclonales, pues en los últimos 20 años pueden ver que hay un gran número de fármacos que han sido aprobados principalmente en los últimos 6 o 7 años. Fármacos y también diferentes estrategias de terapia celular que hablaremos al final de la presentación, como son la terapia CAR-T-cell. Y esto está muy bien, que tengamos muchos tratamientos posibles, pero al final, en el día a día, y yo creo que en este tipo de sesiones, en este tipo de charlas interesa, es ¿y qué puedo hacer yo en mi hospital? Pues cuando yo preparaba esta sesión, pues hice el ejercicio de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer de todo lo que potencialmente se podría hacer? Pues bueno, pues nosotros en el Hospital del Mar, en Cataluña, en Barcelona, pues podemos hacer inmunoquimioterapia sin problemas, podemos hacer trasplante autólogo, también podemos utilizar tratamientos dirigidos como inhibidores de PI3K, también podemos utilizar lenalidomida en combinación e incluso, pues, ¿no? En nuestro centro tenemos la fortuna de tener activos más de 12 ensayos clínicos en linfoma no Hodgkin y en los cuales, pues, entre ellos, pues, tenemos ahora activos ensayos con inhibidores de ZH2, de PI3K, biespecíficos, entre otros. Y aquí en Estrellita, pues son tratamientos que potencialmente podemos utilizar en el Hospital del Mar, pero derivando a otros centros para trasplante alogénico y la terapia CAR-T-cell en la situación de linfoma folicular o de linfoma indolente en fase de transformación. No sé, de momento en Europa, en España, no está reembolsada ni autorizada para pacientes con linfoma folicular o linfoma indolente en recaída o refractariedad, pero sí en aquellos transformados. Afortunadamente hemos hecho un salto importante en el conocimiento de la biología de los linfomas de células B en particular y disponemos actualmente de múltiples terapias que pueden actuar no solamente a nivel de la superficie celular, en particular los anticuerpos, más allá de la utilización de la quimioterapia estándar, la quimioterapia clásica, pero también podemos utilizar diferentes estrategias que inhiban diferentes vías de señalización muy importantes para la supervivencia del linfoma folicular y también estrategias basadas en lo que les comentaba inicialmente, en la interacción que tiene la célula tumoral con el microambiente y en particular, ¿no?, con las células T. Ahora voy a hacer un repaso de las diferentes opciones de tratamiento que tenemos y quiero destacar que el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos es un procedimiento que tiene su indicación claramente establecida para el manejo de los linfomas foliculares recaídos y refractarios. Hay prácticamente, ¿no?, yo creo que este es el único o prácticamente el único estudio aleatorizado, el estudio CAP, en el cual se aleatorizaban estos pacientes a 3 brazos de tratamiento, uno con quimioterapia y 2 con trasplante, con o sin purgado, y en el cual, pues bueno, ¿no?, el trasplante sí que parecía tener un impacto en términos de supervivencia libre de progresión, pero las toxicidades derivadas, ¿no?, a medio y largo plazo del procedimiento de intensificación de dosis, pues motivaba que no hubieran diferencias significativas en términos de supervivencia global, ¿no? Independientemente, pues hay múltiples estudios de fase 2 que se han hecho en diferentes situaciones, en las cuales pues pueden ver, ¿no?, que las respuestas son muy diferentes, pero todas ellas pues yo creo que son
¿no? Pues razonables, y lo que sí, en estos estudios que vemos aquí del grupo europeo y también en un estudio de registro del grupo Gentamo, pues lo que sí que quiero llamar la atención es que probablemente hay un grupo de pacientes tratados con autotrasplante que probablemente se curan. ¿Y cuáles son estos pacientes? Pues en la experiencia del grupo español, pacientes que probablemente se han curado de su linfoma folicular, y me atrevo a decir que se han curado, porque pueden ver que el seguimiento de estos pacientes es superior, ¿no?, a 20 años, es un seguimiento larguísimo de esta serie que publicó Ana Jiménez, y pueden ver que pacientes consolidados en primera respuesta completa, que actualmente no lo hacemos, pues tienen unas supervivencias súper prolongadas, pero aquellos pacientes que obtienen una segunda o tercera respuesta completa y que se consolidan con autotrasplante, pues probablemente pueden ver que más de la mitad de ellos no han recaído a más de prácticamente 20 años del procedimiento, con lo cual yo creo que se pueden considerar probablemente curados. Por lo tanto, yo creo que el trasplante autólogo es un procedimiento que es razonable para la primera o la segunda recaída, y sobre todo es razonable el procedimiento para aquellos pacientes que recaen pronto, es decir, ¿no?, de nuevo el concepto de PO224, los pacientes que recaen precozmente o que no alcanzan respuesta completa después de una primera línea de tratamiento, que ya sabemos que con el mantenimiento con rituximab pueden ir bien, pero van a ir peor que aquellos que obtienen una respuesta completa, pero no entro, ¿no?, porque esto es terreno de Joselo, y aquí pueden ver que la intensificación con autotrasplante en este grupo de pacientes, especialmente con mala supervivencia, pues sí que parece incrementar su pronóstico en comparación con aquellos que nos autotrasplantan en estas dos series diferentes de grupos americanos y de grupos europeos. El trasplante alogénico prácticamente ha quedado en una situación residual, al menos en Europa y en particular en España. Prácticamente ahora es muy excepcional que se indique un procedimiento de trasplante alogénico en un paciente de linfoma folicular. No es una cosa imposible, pero sí que realmente con la cantidad de fármacos que tenemos actualmente y estrategias, pues realmente es poco común. Y no es porque el trasplante alogénico sea un mal procedimiento, que lo es bueno, sino porque la toxicidad relacionada con el procedimiento en este grupo de pacientes que ya tienen una edad mediana, la presentación de 60 y bastantes años, y que cuando van a recaer van a tener 70 y bastantes, pues claro, ¿no?, la toxicidad relacionada con estos procedimientos, incluso con los procedimientos de intensidad reducida, pues no es desdeñable. Pero lo que sí que actualmente podemos disponer con absoluta facilidad en nuestra práctica clínica son de fármacos que van a alterar diferentes vías de señalización. El linfoma folicular tiene activación de la vía del NF-κB, y desde hace ya mucho tiempo se hizo este estudio en el cual se aleatorizaban a pacientes en recaída y refractariedad a la administración de rituximab o rituximab bortezomib, y en el cual, pues bueno, no se obtuvieron diferencias especialmente significativas en términos de supervivencia global, sí en cuanto a supervivencia libre de progresión, muy discretas, pero a costa de significativa toxicidad. Lo que sí que fue mucho más eficiente en pacientes con linfoma indolente con doble refractariedad es el inhibidor de P3K delta y del alisib, que en un estadio en fase 2 pues demostró claramente su actividad en este grupo de pacientes con unas respuestas aproximadas del 60% y una duración mediana de la respuesta de unos 11-12 meses. Y sobre todo, esta duración de la respuesta era significativamente mejor en comparación con el último tratamiento realizado, y yo creo que esto es relevante. El problema de este inhibidor de P3K y del resto es que tienen una toxicidad que no es desdeñable, toxicidad en cuanto a diarreas y en cuanto a infecciones oportunistas y toxicidad hepática, que son relevantes y que requieren un manejo muy adiestrado para poder llevar estos tratamientos de una manera exitosa.
Otros inhibidores de Pi3K son el Duvelisib, Copanlisib, unos de ellos la administración oral del Duvelisib, el Copanlisib administración endovenosa, con perfiles de inhibición de las diferentes isoenzimas de Pi3K diferentes y por ello con toxicidades diferentes. Pero respuestas bastante similares en global, aunque no se pueden hacer comparaciones exactas. Lo que sí que quería llamar su atención es en este estudio realizado con umbralisib en 3 de las linfomas indolentes más frecuentes, en el cual pues, pueden ver que umbralisib administrado de vía oral pues, obtiene unas respuestas cercanas al 50% de los pacientes que se tratan. Y en resumen, podríamos concluir que los inhibidores de Pi3K que están aprobados por la FDA, todavía no, alguno de ellos no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pues pueden ver en estas figuras que la mayor parte de pacientes responden. Las respuestas oscilan entre el 40-60%, la duración mediana de la respuesta es discretamente inferior a 1 año, pero toxicidades significativas, toxicidades, como les decía, en forma de toxicidad gastrointestinal, hepática y infecciosa, que requieren una profilaxis y una vigilancia específica y requieren, evidentemente, también de un manejo con experiencia de estos fármacos, porque si no, pues hay sorpresas desagradables en ocasiones. También los inhibidores de Pi3K en combinación con rituximab, nosotros hemos tenido la suerte de participar en este estudio, pues Copanlisib junto con rituximab en este estudio aleatorizado, pues ha demostrado que la asociación de este inhibidor de Pi3K mejora las respuestas frente a rituximab monoterapia, tanto en número como en calidad de las mismas. Incrementa también la supervivencia libre de progresión, no solamente en linfoma folicular, sino también en linfoma de la zona marginal. Pero, aunque se ve en letra pequeña, pero a costa de toxicidad. Pueden ver en esta parte que la toxicidad de rituximab con placebo prácticamente todos son ceros, pero a diferencia, la toxicidad de rituximab y copanlisib, pues no es desdeñable y no es desdeñable la toxicidad pulmonar, neumonitis. Nosotros, alguno de los pacientes presentó neumonitis, afortunadamente manejable, pero la neumonitis es una toxicidad relevante. Otros fármacos inhibidores de vías de señalización es el ibrutinib, que ya tienen amplia experiencia por su manejo en otras indicaciones de síndromes linfoproliferativos y de trasplante, como es el ibrutinib, es el first in class BTK inhibidor. Y estos 2 estudios, pues de manera un poco decepcionante, mostraron que en la situación de monoterapia y en propiedad de refractariedad, pues las respuestas pues eran un poquito menores de las que uno podría esperar, ¿no? En función de la fisiopatología del linfoma folicular. Pero en linfomas de la zona marginal, en este estudio de fase 2 que se realizó exclusivamente en pacientes con linfoma de la zona marginal, recaídos refractarios, y que incluía los 3 subtipos de linfoma de la zona marginal, pues más de la mitad de los pacientes obtuvieron respuesta. En este waterfall pueden ver, ¿no?, que las respuestas, ¿no?, pues son considerables en gran parte de los pacientes. Y sí que tal vez, ¿no?, mencionar que los pacientes con linfoma de la zona marginal nodal, las respuestas eran un poco inferiores, un poco peores a las que obtenían los pacientes con linfoma de la zona marginal esplénico o de tipo MALT. Como pueden ver, la supervivencia libre de progresión mediana es un poquito superior a 14 meses y por ello ha recibido la aprobación de las diferentes agencias reguladoras. Con venetoclax pasó un poco lo mismo que con ibrutinib. Venetoclax es un inhibidor de BCL2, linfoma folicular, se caracteriza por sobreexpresión de BCL2. Pensábamos inicialmente que el bloqueo de esta expresión de BCL2 pues tendría un impacto mucho más importante en cuanto a la eficiencia de este fármaco, y el estudio Contralto pues fue un poco decepcionante en tanto en cuanto pues las respuestas que se obtenían
en combinación con rituximab o en combinación con bendamustina y rituximab, pues eran un poquito inferiores a las que estaban un poco previstas. ¿Qué más fármacos tenemos? Pues tenemos anticuerpos monoclonales. Estos, no, evidentemente no tenemos tiempo para explicar todos y repasar todos los estudios, pero sí que quería iniciar repasando un poco el estudio que dio la indicación al rituximab en este fase 2, en recaída de refractariedad del linfoma indolente, con lo cual pues, la administración de 4 dosis de rituximab endovenoso pues, obtenía unas respuestas del 50%, unas respuestas completas del 6% y incluso pacientes que volvían a recaer después de administración de rituximab, pues volvían a responder, ¿no? Incluso, ¿no? Con mejor calidad de las respuestas que en la administración posterior. El siguiente anticuerpo monoclonal, un poquito más mejorado, fue el obinutuzumab, con el cual, ¿no? También en los estudios iniciales se comprobó que tenía actividad en situación de recaída en linfomas indolentes. Y lo que creo que es muy relevante, y es una de las diapositivas importantes de la presentación, es el papel de esta combinación que a mi criterio obinutuzumab bendamustina en linfoma indolente recaído refractario del estudio Gadolin, pues es los resultados son, a mi criterio, importantes, tanto en cuanto no solamente la administración de bendamustina con obinutuzumab seguida de un mantenimiento con obinutuzumab mejoró la supervivencia libre de progresión, reduciendo prácticamente la mitad el riesgo de progresión, sino que también, como pueden ver en esta diapositiva, que ya ha cambiado y es de supervivencia global, se redujo un 42% el riesgo de muerte. Y en un linfoma de las características indolentes que nos ha costado tantísimos estudios en demostrar incluso beneficios en términos de supervivencia libre de progresión, que este estudio demuestre una reducción en la supervivencia, ¿no? Y una mejoría en términos de supervivencia global, yo creo que es especialmente relevante. Otros anticuerpos monoclonales que están en fase de desarrollo, el linfoma indolente, aunque ya tienen la aprobación en alguna situación del linfoma de células grandes, en caída, refractariedad, es el anticuerpo anti-CD79B, el polatuzumab, que está conjugado con un agente disruptor de microtúbulos y que en combinación con rituximab, como pueden ver en este estudio, pues tiene una actividad significativa, cercana al 70%, mejorando, ¿no? Pues las calidades de las respuestas, con respuestas completas de cercanas al 30% en pacientes con linfoma folicular. Otro anticuerpo monoclonal que yo creo que tiene interés por su mecanismo de acción es el anticuerpo anti-CD47, que se conoce por el anticuerpo de señal de no comerme, el antígeno CD47 que se expresa por muchas células tumorales, células cancerosas, lo que genera es un estímulo inhibitorio hacia los macrófagos que inhiben la fagocitosis por los macrófagos, y en la utilización de un anticuerpo anti-CD47 lo que va a bloquear es este estímulo inhibitorio y facilitará la fagocitosis por parte de los macrófagos. En el estudio de fase 1 del linfoma folicular, pues hasta el 71% de los pacientes respondieron y casi cerca de la mitad de ellos pues obtuvo una respuesta completa. Son datos preliminares, pero no dejan de ser datos interesantes, y datos interesantes porque utilizan un mecanismo de acción diferente al que estábamos utilizando últimamente. También se pueden utilizar estrategias de bloqueo con anticuerpos inhibidores del checkpoint mediante anticuerpos agonistas o bien bloqueando anticuerpos agonistas. En este sentido, y en esta diapositiva, les resumo que el PD1 está presente en las células TFH y el PDL1 en las células macrófagos que se expresan en tumores, en células, en tumores de linfoma folicular, y que también las células PD1 se expresan en macrófagos que están presentes entre las células del linfoma folicular y que pueden tener un mecanismo de acción inhibitorio. Por lo tanto, el bloqueo del eje PD1-PDL1 puede tener un impacto en cuanto a la
respuesta. Sin embargo, yo no acabo de ver claro, ¿no?, los resultados que hemos tenido de este tipo de fármacos, porque inicialmente parecía que tenían unas buenas actividades, tanto en respuestas globales como en respuestas completas, pero quizá el estudio más potente con nivolumab, un estudio de fase 2 que incluye 92 pacientes con linfoma folicular requerido refractario, pues sorprendentemente las respuestas fueron muy bajas, con lo cual pues actualmente están mirando estudio de biomarcadores para dar una explicación a los resultados que ellos tuvieron. Para mí, sorprendentemente decepcionante. Nuevos anticuerpos monoclonales son los anticuerpos biespecíficos, que pueden ver esta prácticamente infinidad de diferentes modelos de anticuerpos biespecíficos que van a ser diseñados frente a diferentes moléculas, y ya hay estudios, hay cientos de estudios, tanto de fase 1 como de fase 3, en diferentes situaciones neoplásicas, tanto hematológicas como tumores sólidos. Y sí que quiero resaltar los anticuerpos específicos, anti-CD19, que tienen su indicación en alguna enfermedad hematológica como la leucemia linfoblástica, pero que en linfoma folicular los estudios han sido demasiado tóxicos y se ha parado el desarrollo de los mismos. Pero los anticuerpos biespecíficos anti-CD20 sí que son mucho más prometedores y, como pueden ver, ¿no?, lo que hacen estos anticuerpos específicos van a aproximar a la molécula diana, que en este caso sería el CD20, una célula que expresa CD3 para incrementar lo que es la lisis tumoral, aproximando las células citotóxicas a las células tumorales. Aquí tienen un resumen, ¿no?, que les he realizado de los anticuerpos biespecíficos más avanzados que están en el momento. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido la suerte de participar en el ensayo de fase 1 de glofitamab, que recientemente se ha publicado en el JCO, y pues bueno, ¿no?, la experiencia que hemos tenido de momento, pues la verdad es que es bastante gratificante en pacientes realmente malos y pacientes que ya no eran candidatos a trasplante, porque todos ellos ya lo habían realizado en la experiencia nuestra y obteniendo respuestas, incluso respuestas prolongadas ahora incluso más, el primer paciente a cerca de 2 años. Y como también les decía al principio, podemos atacar el microambiente con IMIDs, con los CELMoDs. Solamente dedicaré por temas de tiempo y de desarrollo a los IMID. Desde hace muchos años ya, desde hace más de 10 años, diferentes estudios nos presentaron que tanto lenalidomida como la combinación de lenalidomida y rituximab, conocida como el R², pues se obtenía, ¿no?, bastante eficacia en pacientes con linfoma no Hodgkin indolente, y obteniendo unas respuestas pues realmente, ¿no?, pues muy abrumadoras, cercanas al 80% y de muy buena calidad, respuestas completas en cerca del 40-50% de los pacientes. Y ahora les presento 2 estudios muy importantes que utilizan este tipo de estrategia, que son estudios aleatorizados, muy bien diseñados. Y aquí tienen el estudio AUMEN, que es un estudio de fase 3 para pacientes con linfoma folicular y marginal en recaída, pero sensibilidad al rituximab, en los cuales se aleatorizaban a rituximab lenalidomida a la dosis de 20 miligramos, los días 1-21 de ciclos de cada 28 días por un total de 12 ciclos, o la combinación de rituximab exclusivamente sin lenalidomida. Como pueden ver en la figura inferior a la izquierda, las respuestas y la calidad de las respuestas pues fue significativamente superior en el grupo de pacientes que recibió la combinación de R², y en particular la supervivencia libre de progresión mediana, como pueden ver aquí, fue también muy significativamente doblada, prácticamente triplicaba la supervivencia libre de progresión mediana en comparación con el grupo placebo. Y también yo creo que es relevante que, pese a que en linfoma, el grupo global, que incluía linfomas de la zona marginal y linfomas foliculares, no se obtenían diferencias en términos de supervivencia global, cuando se analizó exclusivamente los pacientes con linfoma folicular, sí que se vio que se reducía
un 55% del riesgo de muerte en linfoma folicular para el grupo de pacientes tratados con la combinación R². Pero esto, desafortunadamente, era a costa de una toxicidad discretamente diferencial, toxicidad no grave, pero toxicidad que sí que se requiere de su conocimiento para un manejo adecuado. Toxicidad principalmente con un incremento de infecciones, neutropenia, estreñimiento y toxicidad cutánea. Otro estudio muy relevante es el estudio Magnify, con una estrategia discretamente diferente, en el cual los pacientes recibían 12 ciclos de R², todos recibían R², las dosis también eran de 20 miligramos día 1,21 con ciclos de cada 28 días y que posteriormente se iban a aleatorizar a un tratamiento de R² o un tratamiento de mantenimiento con rituximab exclusivamente. En el momento actual solamente tenemos resultados de la primera fase del estudio y en el cual pueden ver que prácticamente, ¿no?, pues las respuestas son bastante superponibles a las que se obtenían en el estudio AUMEN, con más del 70% de respuestas globales y aproximadamente un 40-50% de respuestas completas. Y respondían tanto los pacientes que tenían linfoma folicular como los pacientes que tenían linfoma de la zona marginal. Y no solamente respondían los pacientes que tenían refractoriedad, aunque los que no la tenían, refractoriedad rituximab, respondían mejor, sino que también los pacientes que eran dobles refractarios tenían una supervivencia libre de progresión un poquito mejor que los pacientes si los comparábamos con el histórico de aquellos pacientes tratados con inhibidores de PI3K, aunque evidentemente no se pueden hacer comparaciones formales al respecto. La combinación de lenalidomida con un anticuerpo, ¿no?, más activo, como puede ser el obinutuzumab, pues lo que ha confirmado es que la calidad, el número de respuestas y su calidad es superior a R², como pueden ver aquí, y que la duración de las respuestas, el control de la enfermedad es mayor. Y a más cuando se añade a este esquema de tratamiento GALEN el polatuzumab, el anticuerpo anti-CD79B, pues todavía más, aunque los resultados de este estudio pues son demasiado preliminares. Y lo que sí que es novedoso en el manejo de las neoplasias hematológicas linfoides es la situación de que actualmente tenemos mutaciones que son potencialmente accionables. El linfoma folicular, prácticamente, ¿no?, la mayor parte de linfomas foliculares vamos a poder detectar alguna mutación en algún genes que están relacionados con la epigenética, con la remodelación de la cromatina, con las histonas. Esto ya lo conocemos desde hace, ¿no?, más de 5 o 6 años y en nuestra serie que estamos ahora, ¿no?, pues a punto de publicar, pues también hemos podido ver, ¿no?, que se replican pues los resultados de series anteriores. Y como pueden ver, las mutaciones de EZH2 aparecen en un 20%, 20 y pico por ciento de pacientes diagnosticados de linfoma folicular y que de hecho son mutaciones de buen pronóstico, como se recogen en el M7-FLIPI, aunque no todos los autores, incluidos nosotros, hemos podido ver este buen pronóstico de la mutación de ZH2. La EZH2 es muy importante en el centro, para el mantenimiento de las células del centro germinal, pero no solamente de los linfomas foliculares, sino en los centros germinales normales, ¿no? Y lo que va a hacer, ¿no?, es interaccionar pues, con las diferentes histonas. El fármaco tazemetostat, que es un inhibidor de ZH2, lo que pueden ver aquí en este estudio de fase 2 que ha dado origen o que ha motivado su aprobación por las diferentes agencias reguladoras, tanto de la FDA como de la EMA, pues pueden ver que los pacientes con linfoma folicular recaído refractario que tienen mutación de ZH2 responden significativamente mejor que los pacientes que no tienen la mutación, que son wild types. Y como pueden ver, las respuestas y la calidad de las respuestas son especialmente superiores en aquellos pacientes. Afortunadamente, la toxicidad de tazemetostat es bastante favorable. Por lo tanto, yo creo que es la primera terapia en pacientes con
linfoma indolente que actúa frente a una mutación. Y yo creo que esta es una buena noticia para los médicos que tratamos linfomas. Y ya para acabar, 2 pinceladas de la terapia CAR-T-cell. La terapia CAR-T-cell, hay 2 ensayos ya presentados en estudios y seguramente ahora en los congresos de ASCO, EJA y de Lugano pues los harán la actualización pertinente. Pues destacar el estudio ZUMA-5, en el cual para pacientes con linfoma folicular y linfoma de zona marginal, recaídos o refractarios a más de 2 líneas, pues después de un tratamiento de condicionamiento con fludariciclo y la administración de la terapia CAR-T-cell, pues pueden ver, ¿no?, pues que obtienen unas respuestas cercanas al 90%, completas del 76%, pacientes que más de la mitad de ellos eran PO224 a la primera línea de tratamiento, y aunque el seguimiento mediano es corto, pues lo que sí que podemos ver que los resultados son extremadamente prometedores, como también lo son en este estudio, utilizando otro CAR-T-cell, también aprobado para otras indicaciones de procesos linfoproliferativos, con acondicionamientos no exactamente iguales y con el procesamiento no exactamente igual, pero en definitiva, ¿no?, a terapia CAR-T-cell, en la cual pues también se replican los datos cercanos pues esto al 85% de respuestas, 65% de respuestas completas y una supervivencia libre de progresión no alcanzada a cerca de 1 año, con lo cual, pues bueno, aunque no deja de ser diferente de la comparación cuando lo hacemos con linfomas de células grandes, el linfoma folicular tiene un comportamiento más indolente, pero en este grupo de pacientes que son francamente malos, pues yo creo que los resultados son realmente prometedores y ya veremos la sostenibilidad y las aprobaciones que realizan los diferentes estados en la posibilidad de administración de este tipo de terapias. Y para acabar, tan solo hacer 2 o 3 breves consideraciones. En primer lugar, si en sus centros disponen de un ensayo clínico para pacientes con linfoma recaído, folicular o de la zona marginal, pues intentar incluirlos. Yo creo que esto es beneficioso para los pacientes porque luego ya tendrán las terapias estándar si en el caso de que no respondan a las de los ensayos clínicos. Considerar el trasplante autólogo en los pacientes progresores precoces que sean jóvenes. En los refractarios a rituximab, la combinación de obinutuzumab con quimioterapia es la única que ha demostrado mejoría en la supervivencia libre de progresión. Y luego, pues en otro tipo de pacientes, la combinación de R-cuadrado, tacimetostat, si existe la mutación de ZH2, y también la consideración de los diferentes inhibidores de PI3K en función de las comorbilidades y de el interés que pueda tener el paciente en las diferentes maneras de administración de los inhibidores de PI3K. Y por último, yo creo que el futuro es muy interesante, ya que vamos a tener nuevas combinaciones con anticuerpos y agentes que actúan con el microambiente, combinaciones con inhibidores de PI3K y otros fármacos, los biespecíficos y los CARs. Yo creo que es un campo absolutamente prometedor y lo que necesitamos es explotar mejor las características biológicas de la enfermedad para poder hacer un acercamiento basado en combinaciones de fármacos o en fármacos que sigan una racional biológico que afortunadamente pues ahora los conocimientos en la biología del linfoma folicular pues son amplios y están a la disposición de muchos centros de tercer nivel de los diferentes países del mundo. Y finalmente, pues agradecer a mis compañeros del Grupo de Investigación de Neoplasias Hematológicas del Hospital del Mar su apoyo para poder hacer los diferentes estudios, tanto de ensayos de fase de ensayos clínicos, como los estudios que tenemos investigacionales en este centro, que es el Parc de Recerca de Biomédica de Barcelona. Y también a los compañeros del GELTAMO por su apoyo continuo y la posibilidad de dialogar y de discutir, ¿no?, pues diferentes estrategias, que es muy enriquecedora. Y gracias por su atención.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, un agradecimiento a la asociación por la invitación y siempre excelente ponencia del doctor, y siempre es difícil hablar después de tan excelente ponencia. Sin embargo, haremos lo que se puede. La actualización del tratamiento del linfoma indolente en primera línea. Este es mi conflicto de interés. Ya comentábamos que no íbamos a hablar sobre específicamente el diagnóstico del linfoma folicular, ya todos lo conocemos. Sin embargo, bueno, pues sí es importante comentar esta parte de los linfomas indolentes, ¿no? Sabemos que cada vez se obtiene más en relación a si vienen del centro germinal o no, las mutaciones que se van adquiriendo, y conforme vamos entendiendo más la fisiopatología de los linfomas, vamos entendiendo más todos estos cambios mutacionales que se empiezan a buscar y que tienen pronóstico o que tienen un factor pronóstico. Obviamente la inmunohistoquímica, que nos permite diferenciar entre los diferentes tipos de, o por citometría de flujo, la inmunohistoquímica y citometría de flujo de los linfomas, ya sea para linfoma celular, leucemia linfocítica crónica, linfoma folicular. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Habitualmente en esta diapositiva poníamos la epidemiología presentada en el Williams, que es una epidemiología vieja, pero ahora me permito presentar este artículo que fue publicado en febrero, que es un esfuerzo grande de 14 centros con 609 pacientes, que es de México esta publicación. Es el líder en esta publicación, el doctor Eleazar Hernández, ahora compañero en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, pues esta publicación lo que podemos ver que lo que tenemos en porcentajes, ¿no? Folicular el 18%, linfocitos pequeños 4.2, células del manto 3.9, Malta en 3.1, zona marginal 1.1%, que bueno, es una muestra para nosotros representativa, tomando en cuenta que son 14 centros los que participaron y no es despreciable el número de pacientes. Esto ha ido creciendo, seguramente esperemos una actualización de esta publicación por parte del grupo. Con respecto a los factores de pronósticos, ya todos estos son índices pronósticos que se pueden utilizar, el FLIPI, FLIPI2, el M7, FLIPIC, el POD24, PI y el de los genes, aunque algunos son más para ensayos clínicos y no todos tenemos la posibilidad de hacerlos por cuestión de limitaciones en nuestros centros. Bien, sí podemos comparar esta parte que es una gráfica básicamente tomada de la comparación que se hace en la revisión de las guías de ESMO que están publicadas recientemente, ¿no? El FLIPI, los valores que toma, que es la edad, el ANARBOR, la hemoglobina, el marcador sérico elevado, que es la DHL, y los sitios nodales, el FLIPI2, y en el 2018 una publicación a partir del estudio PRIMA, este índice pronóstico que toma 1,135 pacientes y que es mucho más sencillo, y creo que en este sí no podemos errarnos. Cualquier centro tiene una beta-2 microglobulina y el aspirado de médula ósea, y pueden ver aquí cómo está comparada la supervivencia según los tres puntos donde puede quedar el riesgo, perdón, según FLIPI1, que es esta primera parte, el FLIPI2, y aquí pueden ver en el PRIMA cómo quedan de bajo riesgo, de intermedio y de alto. Y la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global a 69, 40, 57 y 34, que es la supervivencia global. Y este segundo bloque que pueden ver aquí, que está comparado con el POD24, aquellos pacientes que tienen unas recaídas tempranas. Pero bueno, pueden ver la clasificación en base a la beta-2 microglobulina. Si tiene más de 3 miligramos sobre litro es un alto riesgo, y si es menor de 3, la infiltración a la médula ósea no es de bajo riesgo, si sí es de alto riesgo. Y creo que esto es mucho más sencillo, por eso se llama resumido, y está basado en el estudio PRIMA, el estudio que iniciaron a 36 meses de seguimiento del mantenimiento. ¿Cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a decidir qué pacientes tratar? La mayoría de nosotros usamos el GELF, los criterios de baja masa tumoral, que son todos aquellos que no presenten los siguientes criterios. Es un ganglio de masa tumoral extraganglionar de diámetro de más de 7 centímetros, o afección de al menos 3 regiones ganglionares, cada una con un diámetro mayor de 3 centímetros, la presencia de cualquier síntoma B,
la esplenomegalia, síndrome compresivo, derrame pleural o ascitis, afección de sangre periférica con la leucemización que conocemos con más de 5 por 10⁻⁹ de células tumorales, citopenias periféricas. O también están los criterios de la British National Lymphoma Investigation, que toma en cuenta la presencia de síntomas B, enfermedad rápidamente progresiva en los últimos 3 meses, la afectación de órganos con compromiso vital, la afectación de médula ósea que produzca citopenias, enfermedad ósea localizada, infiltración renal y la afectación hepática macroscópica. Tomando en cuenta estos criterios, para el tratamiento entonces tenemos los tratamientos de primera línea. Estadios localizados, los cuales no va a recibir porque son, en este caso son los menores, que son la radioterapia o el uso de rituximab como monoterapia. Ya comentaba previamente el doctor estas guías publicadas en marzo de este año para las guías de ESMO, donde pueden evaluar obviamente los síntomas y después lo que tenemos que decidir, ¿no? Que si son pacientes asintomáticos, el watch and wait que sigue siendo vigente, es 1A, perdón, es la clasificación, y si tiene síntomas medios, el rituximab o no tratamiento con quimioterapia, que puede ser radioterapia. Precisamente este año en EJA se va a presentar este viernes un estudio con respecto a la radioterapia en pacientes de bajo riesgo y un seguimiento a largo plazo, que creo que va a ser muy interesante poder ver ese estudio, qué criterios al final, que siguen siendo los criterios de bajo riesgo y baja carga tumoral. Y aquellos que tienen alta carga tumoral, bueno, pues prácticamente aquí obinutuzumab o rituximab con bendamustine, obinutuzumab, rituximab con CHOP, obinutuzumab con rituximab con CBP. Si ven la diferencia en este caso, ya son estudios antiguos los que hemos visto comparados con fludarabina, que vamos a hacer un repaso muy, muy ligero, y en casos selectos que ya nos recomendaba el doctor, el RR, ¿no? Lenalidomida con rituximab y el mantenimiento ya sea con cualquiera de los dos anticuerpos monoclonales. Las guías del NCCN prácticamente no cambian con respecto al 2020 al 2021. Si pueden ver en primera línea la combinación de bendamustine con alguno de los dos anti-CD20 que conocemos, el CHOP, el CBP y el rituximab con lenalidomida. Prácticamente lo que ya comentábamos, que coincide con las guías de ESMO. Para pacientes añosos, el rituximab como régimen preferencial, que aquí hay en la última carta o en la última revisión de ESMO y EJA, publicado en mayo de este año, hacen recomendaciones con respecto al rituximab y el riesgo el mayor riesgo de infecciones por COVID, lo cual seguramente esto vamos a tener algunos pormenores con respecto a este tratamiento. Y la consolidación o el mantenimiento extendido, ya sea rituximab o obinutuzumab, que ya comentaba el doctor con respecto a los estudios Salgado, Lineal y Argalium, que demostraron la mejoría de la sobrevida libre de evento en el caso del obinutuzumab, al igual que el rituximab, que si bien ninguno de los dos ha demostrado mejoría en la sobrevida global de los pacientes, sí la recomendación si quieres mejor sobrevida libre de evento en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para los pacientes con linfoma folicular? Bueno, pues el rituximab era el único que había demostrado la mejora en la sobrevida global, lo cual esto en un inicio finalmente no se ha demostrado completamente sobre la sobrevida global, la sobrevida libre de evento. Existen combinaciones con R-CHOP, con RCBP, fludarabina, bendamustine, actualmente obinutuzumab y lenalidomida. Y estos estudios, que son estudios que algunos ya se han comentado y no vamos a repetir. Esta diapositiva muestra estudios que para muchos ya son estudios muy viejos, o para la mayoría porque es el inicio del rituximab en el 2005, sumando a CHOP, a MSP, después todavía aquí utilizando con interferón, y comparado ya en el 2013, que es Venda Rituxi, que podemos saber que casi ya 10 años en este cambio de bendamustine a rituximab sigue siendo bendamustine esta combinación una opción, y que ha ido ganando terreno y ahora con el obinutuzumab, y que aún así todavía se siguen estudiando, y lo voy a demostrar por qué. Esto fue el inicio en el 2013, la primera publicación, donde la sobrevida libre de progresión a 3 años fue de 68% para el grupo de R-CHOP, comparado con 63% para el grupo con fludarabina, mitoxantrona y rituximab, contra 52% en RCBP. 95% a 3 años tenían sobrevida global, y en la actualización del 2018, donde se ve el cambio en la sobrevida libre de progresión de los pacientes, si bien la rituximab fludarabina en combinación con el R-CHOP prácticamente ya va en la misma sobrevida libre
de progresión y la sobrevida global, que no había diferencia. Sin embargo, al final la recomendación sobre R-CHOP, pese a que la sobrevida libre de progresión fue 49 contra 52%, porque sabemos de los efectos colaterales y en los eventos adversos le fue peor a la combinación con fludarabina comparado con el R-CHOP. RCBP en 42% de sobrevida libre de progresión a 8 años y la sobrevida global de los pacientes 83% a 84 meses de seguimiento. Y este es un valor importante porque al final las terapias nuevas deben de ofrecernos mucho, deberán ofrecernos al menos una sobrevida global de 83% o algo parecido para demostrar que no son inferiores a estas terapias que son antiguas y han sido el estándar durante muchos años. Ya comentaba yo sobre el estudio STIL, que es el de bendamustine rituximab del grupo del Dr. Rummel, que fue presentado en ASCO del 2012 y publicado hasta 2013 por el Dr. Rummel. Y bueno, pues la combinación y la última actualización que fue publicada en el 2017, que fue una media de 117 meses para todos los subtipos, y pueden ver que la mediana de supervivencia libre de progresión no se había alcanzado en los pacientes de bendamustine rituximab comparado contra el R-CHOP. Aquí pueden ver comparadas en las gráficas. Bendamustine rituximab versus fludarabina rituximab, pueden ver aquí 114 y 105 pacientes, se declararon 75 y 86 eventos y la media de seguimiento de 34.2 meses y 11.7 meses para cada grupo de sobrevida libre de progresión. Pueden ver aquí, en comparación con respecto a las respuestas completas del 40% para el grupo de bendamustine rituximab y fludarabina del 17%, y respuestas parciales 42 contra 34, enfermedad estable el 6% contra el 15%, y esto publicado en el 2015 antes de la actualización del estudio STIL. Con el estudio PRIMA, esto no me voy a detener mucho, ya lo conocen, el mantenimiento de rituximab contra placebo, que fue 82% contra 66%, en sobrevida libre de progresión de los pacientes, primera publicación en el 2010 con seguimiento a 24 meses, para el 2017 el seguimiento casi a 12 años, donde la media de sobrevida libre de progresión, pero sobrevida global era de 10.5 contra 4.1 años, y en esta última publicación del 2019, donde hacen una comparación del rituximab en mantenimiento contra el mismo placebo, sin embargo, es la sobrevida libre de progresión, que pueden ver el seguimiento a 12 años. Esta es sobrevida libre de terapia, de sobrevida libre tiempo, de sobrevida libre para nueva terapia, y esta es para quimioterapia. Y pueden ver que a 10 años la supervivencia libre de progresión de 51% y 35% para el grupo de placebo. Para el grupo de tratamiento a otra línea de tratamiento, la supervivencia libre de progresión no se había alcanzado, y a 6 años, 6.1 años para el grupo de placebo, y en el caso para nueva quimioterapia de 9.3. La sobrevida global no mejora, y eso ya lo habíamos comentado, no se ha demostrado que mejore en la supervivencia global de los pacientes, pero la supervivencia global a 12 años es del 80% para ambos grupos. Esto es igual en el grupo de bendamustine rituximab. Hemos estado esperando la actualización de este estudio. No sé si lo vayan a presentar más adelante, tal vez en Lugano, del mantenimiento con rituximab después de bendamustine rituximab. Aquí podemos ver que las gráficas se empiezan a separar, sin embargo, todavía no tenemos resultados a largo plazo de este estudio. Con respecto a la primera línea del tratamiento de bendamustine rituximab, lo comentaba esta del 2019, pueden ver que la supervivencia global de los pacientes no se mejora, la duración de la respuesta en los pacientes que tienen respuesta completa inicialmente no hay cambio, sin embargo, en aquellos pacientes que tienen respuesta parcial y que mantienen el seguimiento con rituximab, sí hay una diferencia en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Esto es el último que se vea actualizado en el 2019 con respecto al mantenimiento de rituximab versus observación con venda rituxi. Entonces, aquellos pacientes que logran respuesta completa, al parecer no muestran diferencia, no muestran beneficio en la supervivencia libre de progresión y tampoco en la supervivencia global, pero aquellos que han alcanzado respuesta parcial sí muestran beneficio de dar mantenimiento con rituximab. El estudio Gadolin, que ya comentaba el doctor, el obinutuzumab con bendamustine versus bendamustine, que hablaban de la supervivencia libre de progresión no alcanzada de forma inicial y 14 meses para los pacientes
del grupo de bendamustine, y ese dio paso a este estudio que es el Gallium, que es el de primera línea para tratamiento con rituximab versus obinutuzumab, con quimioterapia. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, pueden ver aquí la supervivencia libre de progresión en las tasas de respuestas globales en 87 y 88, respuestas completas 24 y 20%, y respuestas parciales del 4 y el 2%, mientras que en la supervivencia libre de progresión a 3 años en 73.3% de los pacientes para el brazo de rituximab y 80% para el vaso de obinutuzumab. No encontrando diferencias en la supervivencia global de los pacientes, lo podemos ver aquí, donde esto sí no se ha demostrado mejoría o cambio en la supervivencia global de los pacientes, sin embargo sí en la respuesta en la supervivencia libre de evento, siendo esta a favor de la combinación con obinutuzumab. Sin embargo, pese incluso en la revisión que les comentaba de EJA y de ESMO que recién salió publicada, se da a favor de obinutuzumab, cualquiera de las dos opciones es adecuada y no se considera una superior a otra en la supervivencia global. Esto lo pueden ver cuando es la supervivencia libre de progresión en un seguimiento a 41 meses del mismo estudio, del estudio Gallium, donde podemos ver 75 contra 81% a 3 años y en el análisis externo de 83 contra 78%. Con respecto a lenalidomida rituximab, ya se comentaba el RR, el primer estudio fue el estudio Alliance, que es en linfomas foliculares recurrentes, y en primera línea el Relevance, que es rituximab con lenalidomida en pacientes con linfoma folicular no tratados. Esto fue un fase 3 presentado inicialmente en ASH del 2015 y publicado posteriormente. Al inicio eran 30 pacientes, después pueden ver aquí la combinación de la comparación, 513 pacientes y 517 pacientes para cada brazo. Tiene una supervivencia libre de progresión, una mediana de supervivencia libre de progresión 77% contra 78%, y el número de eventos, bueno, pues pueden ver aquí. No encuentran diferencia en la supervivencia global, que es lo mismo que estamos teniendo, y habrá que ver esto cómo se separa. La media de seguimiento es de 37 meses. El estudio Augment, donde randomizan un doble ciego en fase 3 de lenalidomida contra lenalidomida rituximab contra rituximab placebo, que está este estudio, bueno, pues pueden ver aquí cómo la diferencia en la supervivencia libre de progresión no alcanzada al principio la media de supervivencia global, que está alrededor de los 40 meses, y en el caso del rituximab estaba en 13.4 meses para el brazo de rituximab placebo. En caso de la supervivencia global, aquí sí encuentran diferencias, sin embargo, esta curva es muy similar a las que hemos encontrado en otro tipo de estudios, con un seguimiento medio de 28.3 meses. A 2 años, 95% de supervivencia global. Habrá que ver el seguimiento a largo plazo, donde esta tasa aquí parece muy alta. Sin embargo, bueno, pues los seguimientos a largo plazo son los que nos han enseñado que las tasas están alrededor del 83%. En comparación, pueden ver aquí el CALC 50-401, el Augment, el Relevance y el Galen, que es en recaídas, donde pueden ver las tasas de respuestas completas, el RR por aquí en 72%, y la supervivencia libre de progresión a 5 años de 70, ya comentábamos el Relevance, 77 y 78% a 3 años. Habrá que ver este seguimiento a largo plazo. Esta tabla que está extraída o está de la revisión que comentaba, de las últimas guías del ESMO, que ya comentábamos, publicadas ahora en marzo, donde pueden ver las diferentes terapias, y aquí me quiero enfocar en esta parte del mantenimiento. Mantenimiento con rituximab, bendamustine, rituximab o el R-CHOP o el RR más R, y que pueden ver las tasas de sobrevida global en seguimiento 84-89%. Son muy similares todas las tasas. Esta es en la comparación del estudio Gallium que comentábamos, de rituximab mantenimiento o obinutuzumab mantenimiento, prácticamente las tasas de respuestas globales en 86 y 80%, y las tasas de supervivencia entre 92 y 94%, que no han habido diferencias, salvo estos dos, que muestran una diferencia comparado con los anteriores, que estábamos más o menos entre el 80 y 83%, y que comentaba yo que había que recordar esa cifra y más adelante. Ya comentaba el doctor y ya ha hecho una revisión de todos estos tratamientos que se han estado haciendo, diferentes tratamientos o diferentes líneas de tratamiento que se van sumando y cada vez estarán presentándose en primera línea, y eso es en relación a lo que lleva para
lo que se ha presentado, que esto fue presentado en EJA el año pasado, que es con respecto al rituximab intravenoso contra el subcutáneo, donde no hubo diferencia en eventos adversos, prácticamente los mismos en 56-55% en las tasas de eventos adversos grado 3, sin embargo no ha habido reacción a la administración, parece que el intravenoso en 35% y el subcutáneo en 48%. Y este da pie a lo siguiente, este año en ASCO recientemente, o sea, la semana pasada, fue presentado este póster de obinutuzumab, la infusión corta en pacientes con linfoma folicular en primera línea, el resultado del análisis de la inducción en un fase 4, que es el GACEL. También va a ser presentado en póster en EJA para quien tenga la oportunidad de verlo. Bueno, pues en ASCO fue presentado esto, la primera infusión es regular y después se dividen si no han tenido reacción durante la primera infusión, teniendo a partir de la segunda infusión una infusión corta de 90 minutos y esto buscando el menor tiempo de exposición de los pacientes en centros de infusión, que cada vez es más frecuente tratar de tener a los pacientes el menor tiempo posible. ¿Qué han encontrado? Bueno, es un seguimiento de 113 pacientes, pueden ver las características de los pacientes en esta tabla, donde comentaban que de 51 pacientes que recibían bendamustine obinutuzumab, 43% recibieron, son 45% para bendamustine obinutuzumab, el 38% con CHOP obinutuzumab y 19 pacientes eran CBP con obinutuzumab. No han encontrado ninguna diferencia con respecto o algún nuevo dato de evento adverso secundario, un evento adverso diferente con respecto a los grupos de infusión, ya sea infusión por convencional o infusión rápida de 90 minutos. No se han sumado diferencias en los eventos adversos ya conocidos. Y vean aquí cómo comparan con respecto a las tasas, ¿no? En el primer ciclo, cómo caen las tasas según los ciclos que van presentando. Esto ya lo hemos visto también. Bueno, pues esto es del ciclo 1, el día 1, el día 2, el día 8, el día 15. Y después en aquellos pacientes no ha habido un aumento en aquellos pacientes que se le han dado con terapias rápidas. Pero será quien tenga acceso para poderlo ver, la presentación en EJA será también importante porque esto es pues, lo que sigue, ¿no? Ya habíamos hablado en caso de rituximab, en intento por ser subcutáneo, ahora por obinutuzumab, hacer infusiones cortas. Ya sabemos que en otros monoclonales, como en mieloma múltiple de daratumumab, para hacer infusiones subcutáneas y cada vez tratar el menos tiempo de exposición de los pacientes en centros de infusión. Las tasas de respuesta no ha habido diferencia, no ha habido, usando los criterios de Lugano del 2014, no ha habido diferencia en ninguno de los dos grupos, tomando en cuenta si hubiera cambiado el tiempo de exposición. ¿Qué concluyeron los autores en el estudio GACEL? Que bueno, pues no, a partir del segundo ciclo, si no han tenido reacción en el primer ciclo, parece ser seguro, no hay un aumento de reporte de eventos adversos en las siguientes y no hay un cambio en las tasas de respuesta, lo cual convenientemente aumenta las facilidades de infusión en los pacientes, reduciendo el tiempo. Otro de los estudios que se ha presentado en en ASCO, es este estudio en primera línea de bendamustine rituximab en pacientes con linfomas indolentes o con linfomas del manto, la experiencia real, y por eso les comentaba, porque hay una publicación reciente, es del 2020, donde hacen una comparación en un estudio retrospectivo, que ese es su limitante en ese caso, un estudio retrospectivo de R-CHOP contra benda-rituxi, donde aparentemente el R-CHOP es mucho mejor que benda-rituximab. Y bueno, pues han presentado este estudio con 205 pacientes, con 56% tenían más de una indicación en tratamiento, 51% completaron el tratamiento y el 70% tuvieron dosis completas del tratamiento de bendamustine rituximab. Las tasas de respuesta en 94%, remisiones completas 77.6%, parciales de 16.9%, con una mediana de seguimiento ahora de 35 meses, pueden observar que la sobrevida libre de evento en 77 y la sobrevida global de los pacientes en 79.6. 6% de los pacientes tuvieron recaída, 8% una segunda neoplasia, que precisamente en EJA se van a presentar el riesgo de segunda neoplasia o más bien una segunda neoplasia primaria en pacientes con linfoma folicular tratados con
con bendamustina y con inhibidores monoclonales, perdón, con anticuerpos monoclonales. Y bueno, en este mismo estudio, 22% tenían neutropenia y el 17% de los pacientes tuvieron uso de factores estimulantes. Ya comentaba el doctor sobre el nivolumab y rituximab. Bueno, pues esto fue presentado también, 39 pacientes en primera línea. Es el fase 2 del First FLORA Studio, que es el de nivolumab seguido de nivolumab con rituximab. Ya comentaba el doctor que están buscando marcadores biológicos para ver si no han tenido la tasa, y esto lo comento por la sobrevida libre de progresión 72 meses y sobrevida global 96% de 12 a 12 meses. Sin embargo, en un seguimiento de 39 pacientes, inicialmente 39 pacientes, y solo han analizado la sobrevida global en 25 pacientes, con unas tasas de respuesta completa solamente en el 54%, y comentaba el doctor esta parte del estudio. Obviamente dentro de las conclusiones ponen que van a buscar marcadores biológicos, pero ya esto en primera línea de tratamiento. EJA empieza o ha empezado hoy, que se presentan esto que creo que con respecto a los cada vez estamos viendo más índices pronósticos y más seguimientos. Bueno, pues esto es el PET interino. Ya sabemos que en algunas otras patologías como en Hodgkin, como en difuso células grandes B, el uso de PET interino cada vez es más frecuente, incluso en Hodgkin prácticamente mandatorio. Van a presentar este estudio con respecto al el uso de PET interino después de 2 ciclos y el seguimiento con pacientes con mantenimiento con rituximab, y pueden ver de una vez las gráficas en la sobrevida libre de progresión. Duri-Salmon 1 y 3 y 4 y 5, este se presenta el día de mañana. Y con respecto a una revisión del FLIPI score en el linfoma folicular en pacientes con rituximab, fuera de los estudios clínicos. Creo que este estudio también va a ser muy interesante porque vamos a poder ver más valor del linfoma folicular, del FLIPI en el linfoma folicular, y seguramente después vamos a estar viendo también de este último que les comentaba, el PRIMA-Pi, que nos permite nada más con beta-2 microglobulina y con el aspirado de médula ósea. Prácticamente ya comentaba yo de los diferentes marcadores que vamos a estar viendo ahora en recaídas y refractarios. Hay varios estudios en ASCO, se presentaron a partir de calabrutinib, un par de estudios de zanubrutinib también en combinación, y en EJA va a haber una revisión de los inhibidores de Bruton quinasa en el tratamiento del linfoma folicular de primera línea. También es el día de mañana esta revisión, que creo que nos va a dejar buena información para los tratamientos y por qué no han brincado en primera línea todas estas líneas de tratamiento. Ya comentaba el doctor este tratamiento, el cual no me voy a incluir porque ya lo ha visto bastante bien, bastante el doctor, y no es el caso ahorita comentarlo. Igual de la LICIB. Y pues prácticamente para concluir, los pacientes asintomáticos deben ser solo vigilados. Existen múltiples opciones de tratamiento. Prácticamente primera línea tenemos 4 opciones con respecto al RR que podemos sumar en pacientes específicos, y la combinación de obinutuzumab o rituximab depende tanto del estatus del paciente. Sin embargo, las evidencias recientes son a favor del obinutuzumab en sobrevida libre de evolución, más no en sobrevida global de los pacientes. Muchas gracias por la invitación, y agradecer obviamente al grupo e invitarlos a ver esa publicación, a sumarse al estudio del doctor Eleazar con respecto a los linfomas, que es pues un gran logro para poder saber la epidemiología de los linfomas en nuestro país. Pues bien, muchas gracias a nuestros conferencistas por la excelente revisión que nos acaban de exponer sobre el manejo de linfomas indolentes, tanto los de primera línea como recurrencia y recidiva. Hay varias preguntas, pero bueno, antes quisiera ponerles en contexto, sobre todo a nuestro invitado Antonio. Como le comentaba inicialmente, bueno, pues tenemos prácticamente 648 enlazados en línea y aproximadamente entre 40 y 45 a través de Facebook Live. Así que cerca de tener 700 invitados, lo cual nos orgullece tenerlos aquí. Y bueno, pues como cada ocasión, pues hacer un breve numeralia sobre quiénes son los que están enlazados. Y bueno, pues en esta ocasión el grupo, pues como siempre, evidentemente al ser sede, pues por supuesto de
de la Ciudad de México es el número más importante, sin antes agradecer un número importante de Bolivia, casi 20 personas, seguido de Perú, Paraguay, Ecuador, de Cuba, cada vez se enlazan más con nosotros, igualmente de Argentina, Colombia, Honduras, Salvador, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y por supuesto también de Venezuela. Y bueno, en el caso de México, pues ahora hay un número muy importante de colegas que nos siguen de Puebla, seguido del Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León y Chiapas. Así que pues muchas gracias a todos y bueno, pues déjenme pasar rápidamente a las preguntas. Y bueno, una de las preguntas que nos hacen en relación a lo que puede ser, las preguntas son para ambos, dado que pues muchos de los temas los dos los tocaron, pero bueno, en el orden como fueron las presentaciones, si un paciente con linfoma folicular con primera o segunda recaída después de varios años aún tiene un rol importante el trasplante autólogo, particularmente Antonio, ¿tú qué piensas en relación a eso? Sí, yo creo que en los pacientes que tienen menos de 70 años, en los cuales todavía no y tienen unas comorbilidades que no les impiden realizar un trasplante autólogo, esta es una decisión que siempre hay que barajar con el paciente. Los datos que tenemos no son de estudios aleatorizados, es decir, que no son contundentes, pero sí que tenemos muchos estudios de registro, estudios retrospectivos en los cuales los pacientes en primera recaída y segunda recaída, y en particular este análisis que hicimos en el Grupo Español de Linfomas y Trasplantes, pues vemos que muchos de ellos, después de primera y segunda línea, si alcanzan respuesta completa, la consolidación con autotrasplante, incluido en la era del rituximab, incluido, porque esto lo subanalizamos, por tiempo no lo he podido presentar porque tener en cuenta que había un seguimiento mediano, ¿no? de más de 15 años, evidentemente había pacientes que eran en la era no rituximab, pero incluso en la era rituximab, aunque el impacto no era tan contundente, sí que son candidatos como mínimo a plantearse un trasplante autólogo, consolidar con quimioterapia, al menos en la época que no tenemos indicación de otras terapias como los CAR. Cuando lleguen los CARs al linfoma folicular, yo no sé lo que va a pasar. Pero de momento, ahora, al menos aquí en Europa y en España y en Cataluña, no están aprobados en linfoma folicular, con lo cual una opción a plantear, desde luego, que es el trasplante autólogo. Y sobre todo, el grupo que más se beneficia, insisto de nuevo, con la información que tenemos, que es de análisis retrospectivos, son los progresores precoces, que estos ya sabemos que van a tener una supervivencia global del 50%. La supervivencia mediana va a ser del 50% en comparación con el 90% de los pacientes que no, que sí que han hecho una respuesta y no han progresado en los primeros 48 años. En resumen, sí que tiene papel y en particular en aquellos que responden bien y también en aquellos que no han respondido bien a la primera línea de tratamiento, los PO2 24. Vale, excelente. Joselo, ¿cómo manejar un paciente con linfoma folicular refractario recurrente de más de 80 años? ¿Cuál sería tu sugerencia ideal en este grupo de pacientes? Bueno, en este caso, yo diría que habrá que ver la primera línea que recibió. Si es recaída recurrente, ya ha tenido monoclonal con rituximab, siempre se tiene la opción de utilizar el obinutuzumab. Por ahí se hablaba del obinutuzumab en la parte de las guías del NCCN. Te comentan la combinación todavía con clorambucilo, ¿no? Obinutuzumab, clorambucilo puede ser una buena opción. Por eso yo comentaba, en el caso de
nosotros somos relativamente nuevos en el uso de bendamustine rituximab, porque mucha gente ya, o en otros países, ya lo han utilizado con más tiempo. Y al principio comentábamos que parecía muy noble y en alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar que no pareciera ser tan noble como al principio nos lo pintaron. Y por eso me llamaba la atención esta parte, esta publicación o esto que han comentado en el mundo real. Ya veo al doctor, que él tiene mucho más experiencia y lo que nosotros hemos aprendido que en cualquier otro momento tal vez me hubiera ido y hubiera dicho, pues bueno, tienes la combinación, pero claro, 80 años, yo me iría con más cuidado. En algún momento lo platicábamos en ese sentido. Creo que si no ha recibido o recibió nada más rituximab, tienes opción de un obinutuzumab con clorambucilo, creo que podría ser una buena opción. Lenalidomida, ya se ha comentado que es una opción viable en diferentes combinaciones. Un inhibidor de Bruton quinasa en linfoma folicular, está todo lo de las nuevas revisiones, pero bueno, si ya he recibido varias veces monoclonal, tal vez me quedaría como monodroga, tal vez lenalidomida o en el caso de un inhibidor de Bruton quinasa, buscando que sea con menos eventos adversos. Digo, ya sabemos que ibrutinib y acalabrutinib tienen esta relación con respecto a la fibrilación auricular y habrá que ver. Yo he utilizado ibrutinib en un paciente con manto no con folicular de 94 años y lo ha tolerado muy bien. Pero bueno, específicamente era un manto localizado en paladar. Por lo demás, bueno, tomaría con reserva esta experiencia que estamos formando ahora en México de la bendamustine rituximab. Habrá hematólogos que lo han tenido mucho más tiempo que nosotros, pero bueno, yo creo que hay que escuchar a los que ya tienen mucho más tiempo y no es igual a lo que nos pintaron como que iba a ser muy noble poderlo utilizar. Muchas gracias, Joselo. Bueno, es una pregunta específica del doctor Salar y bueno, te lo hace un colega aquí, Luis Villela. En los últimos meses se ha informado que el microambiente en linfoma folicular usando inmunohistoquímica para contabilizar CD4 y CD8. ¿Existe información sobre respuesta sostenida de CAR T-cell y el microambiente determinado igualmente por CD4 y CD8, Antonio? Pues no te puedo responder a esta pregunta con exactitud, ¿no? Sí que sé que hay diferentes biomarcadores, ¿no? Que se están analizando, no solamente en tejido, ¿no? Sino también, ¿no? a nivel de sangre. También, ¿no? Se están analizando el impacto de la biopsia líquida, el ctDNA, en cuanto al impacto que puede tener, ¿no? En predecir la duración de la respuesta con los CAR T-cell, pero exactamente, ¿no? En los dos estudios que presentaba, ¿no? Que son estudios, ¿no? que se han publicado básicamente en abstract, no te lo podría asegurar. Lo que sí que te puedo decir, ¿no? Es que, o lo que sí que le puedo comentar al compañero, ¿no? Es que el impacto que tienen las células del microambiente es súper dependiente del tratamiento. Es decir, ya sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace más de 15 años, que las células del microambiente tienen impacto en función del tratamiento que se hace. No tenían el mismo impacto si el tratamiento era sin rituximab, y cuando el tratamiento era con rituximab no era igual si eran con agentes alquilantes o con agentes tipo fludarabina, análogos de las purinas, y con bendamustine hay poca cosa al respecto, al menos hasta lo que yo sé. Probablemente, ¿no? Con la terapia CAR T-cell pues tendrá un patrón de respuestas, ¿no? Diferencial a la de los otros. Ok, gracias. Y la otra es toxicidad de rituximab más lenalidomida. ¿Qué tan frecuente se ve? Pues sobre todo en pacientes de más de 65 años y igualmente cómo se maneja la toxicidad en estos pacientes. Agentes trombopoyéticos, eritropoyéticos, ¿cuál podría ser las alternativas en su manejo?
Lo que sí que llama la atención de la toxicidad de la lenalidomida en comparación en el tratamiento de los linfomas en comparación con otras enfermedades hematológicas, que es cierto que en algunas de ellas las dosis son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en utilizar lenalidomida pues, en síndromes mielodisplasicos a dosis mucho más bajas que en linfomas. Tenemos experiencia en utilizar lenalidomida en mieloma a dosis más altas que los linfomas indolentes, pero en particular, ¿no? Y esto sí que ahí afecta, ¿no? el microambiente real, la toxicidad es llamativamente diferencial. Yo en la experiencia que tenemos nosotros y que es similar a los estudios, yo creo que la toxicidad más aguda es la toxicidad cutánea. Es decir, muchos pacientes presentan una toxicidad cutánea menor cuando la catalogamos con los grados, ¿no? de toxicidad del GTA con la última versión, que es de grado 1 o 2, pero una toxicidad cutánea grado 1 o 2 es muy llamativa para el paciente. Ya hay muchos que se asustan con una toxicidad cutánea grado 2, que no es grave, que no van a tener, ¿no? una mortalidad asociada a esa toxicidad, pero sí que muchos se asustan y no quieren continuar con el R cuadrado en linfomas indolentes. Las otras toxicidades que vemos, la toxicidad digestiva es fácilmente manejable, no tenemos gran problema, y la toxicidad hematológica, básicamente más por neutropenia que no por anemia, aunque también hay toxicidad de las 3 series, pero sobre todo por anemia, es fácilmente manejable con factores de crecimiento, con GCSF, ¿no? Yo creo que lo más aparatoso y lo que más tira para atrás a los pacientes, al menos en nuestra práctica asistencial, es la toxicidad cutánea, que no es tan grave como la neutropenia o la neutropenia febril, pero sí que es mucho más llamativa para el paciente y para su familia. Y entonces yo creo que esto, como es bastante impredecible, pues se puede hacer poco. Y aprovecho que estamos hablando de toxicidades y así comento y en la línea que comentaba José, lo de la toxicidad del rituximab bendamustina, ¿no? La combinación rituximab-bendamustina es excelente, pero depende cuándo y a quién se la pongas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un trabajo del grupo español en linfoma de la zona marginal, en primera línea y reduciendo los ciclos de rituximab-bendamustina en función de la respuesta y que prácticamente el 70-75% de los pacientes solo necesitaron 4 ciclos para hacer una primera línea de tratamiento en linfoma de la zona marginal de tipo MAL, la toxicidad fue espectacularmente mínima, a diferencia de otros grupos que hacían 6-8 ciclos de rituximab venda. En segunda línea ya es diferente. Yo la matizaría. Si la segunda línea es después de un autotrasplante, R-venda es significativamente tóxico después de un autotrasplante. Y también en los pacientes mayores, desde luego que las dosis que se tendrían que dar es matizadas y no solamente la matización que a veces hacemos en el EDC, de bajar de 90 a 70, sino incluso a 50 miligramos. Un paciente mayor puede recibir 50 miligramos metro cuadrado de venda 2 días más su rituximab y con su profilaxis. Y si tiene una infección, siempre pensar mal con bendamustina. Nunca, ¿no? Muchas veces el resultado será una infección bacteriana sencilla, pero si no acaba de hacer limpio en 3 o 4 días, hay que pensar mal y acertarás. No sé si José lo está de acuerdo de esto. Ok, José. Completamente de acuerdo a lo que comentaba, doctor, que al principio lo hemos, claro que lo vamos aprendiendo, pero de principio, ya después de par de líneas, pues no es tan fácil, ¿no? No es bajar de 90 a 70, te das cuenta que no, empiezan con elevación de bilirrubinas, datos de toxicidad hepática, incluso náuseas, que es persistente, más la neutropenia. Por eso comentaba que paciente 80 años recae refractario,
Tal vez en otro momento te vas y dices, pero ahora lo piensas, ¿no? Después de un tiempo de empezar a tratar con venda rituxi. Ok. Y bueno, ya para ir cerrando, Joselo, hay una pregunta que igualmente específica para ti, es en relación al estudio PRIMA. La primera sería, ¿qué piensas del estudio PRIMA y qué tanto podría ser aplicado para México y para el resto de países de América Latina, que como tú sabes compartimos a veces dificultades en cuanto a los costes de dar como tal mantenimiento? Y el uso del índice pronóstico en PRIMA se podrá usar cuando la mayoría de los pacientes fueron tratados con FCR, es decir, si usó RCHO, podría utilizarse aunque el grupo estudiado fue tratado en su mayoría diferente. Tienes muteado tu micrófono, José, por favor. Justo. Gracias. Con respecto al estudio PRIMA, bueno, a retomar que el inicial son 505 pacientes asignados al brazo de mantenimiento con rituximab. Entonces, si bien ahora no hay indicación para el mantenimiento, si somos estrictos, el mantenimiento con rituximab, si utilizaste venda rituxi, ya comentaba que no demostró, o al menos hasta ahorita en la publicación de 2019, no demuestra si tienen respuesta completa a seguirlo. Entonces, nosotros en un país que tenemos limitación, claro, estamos hablando que dar un tratamiento a venda rituxi seguramente es bueno, no es seguramente, es más caro que un R-CHOP. Entonces, si tenemos problemas para un seguimiento a largo plazo de rituximab a 2 años, seguramente habrá problema para dar bendamustine rituximab comparado con el costo de un R-CHOP, la parte del CHOP es mucho más económico que la parte de la bendamustina de forma general. Siempre bajo la mira de la sobrevida global, ya lo comentábamos, no hay diferencia en la sobrevida global de los pacientes, sí la sobrevida libre de progresión. Entonces depende de tu paciente. Yo en lo personal, y también, bueno, tomando en cuenta que en el ISSSTE tenemos la oportunidad de darle rituximab a todos los pacientes, ¿es aplicable para Latinoamérica? Yo creo que sí, porque se ha demostrado la supervivencia libre de progresión del rituximab. Ahora, este índice que se publica, este índice que publican el PRIMA IPI, finalmente, bueno, pues es el seguimiento de 1,135 pacientes y hacen la comparación con el FLIPI-1 y el FLIPI-2, tomando en cuenta el seguimiento a 5 años. Entonces, ¿qué es mucho más sencillo? Son dos cosas que sí tenemos a la mano. El saber si tiene infiltración a médula ósea y la beta-2 microglobulina. Se puede aplicar, bueno, de forma inicial, este estudio está basado en aquellos pacientes que recibieron, bueno, se habla de R-quimioterapia. De todos los que han recibido en el estudio inicial, sí que toman en cuenta el R-CHOP, el RCBP, FCM en el 4%. El estudio está basado sobre todo en R-CHOP, pero aquellos pacientes que recibieron fludarabina, ciclomitojantrona, eran el 4% de los que estaban en el inicial y no han sido tomados para la validación. Entonces, si me preguntan estrictamente, no tomaron en cuenta a esos pacientes que tuvieron fludarabina. Sí tomaron en cuenta los que recibieron CHOP y CBP. Entonces, tal vez habrá que esperar más adelante, aunque cada vez tiene mayor nombre este índice pronóstico por la facilidad, por ser reducido y porque también lo han comparado con esto del POD24, que al final es lo que al parecer, o no es que sea al parecer, sino que ha sido el factor que ha determinado todos los índices pronósticos, hay que medirlos con el POD24. Entonces, si es un paciente con recaída en menos de 24 meses que requieres tratamiento o no. Entonces, tú puedes usar FLIP y FLIP1, FLIP2, pero el POD24 es el que se ha estado midiendo con todos. Entonces, creo que eso va a ser la diferencia. Vale, o pues eso hace la diferencia. Muchas gracias, Joselo. Pues no, nada más un minuto para concluir, Antonio. Básicamente como que mensaje final, igualmente luego pasamos con Joselo y cerramos esta sesión. Por favor, doctor Antonio. Bueno, yo creo que en el momento actual tenemos, ¿no?, un gran número
de terapias que son altamente eficaces para el tratamiento del paciente con linfoma indolente recaído refractario, y que lo que tenemos que evaluar es la situación del paciente y también evaluar el objetivo que tenemos para este paciente con linfoma indolente. Y otra cosa que hay que siempre considerar, y que yo siempre insisto con mis residentes, es preguntarle al paciente que cuáles son sus objetivos y en conjunto decidir una estrategia de tratamiento. Vale. Doctor Joselo. Bueno, pues simplemente, bueno, antes que todo agradecer nuevamente la invitación, y creo que como conclusión, las líneas de tratamiento en primera línea seguimos teniendo la opción de estas tres. Creo que bendamustine rituximab debería de ser, o si tienes opción, a obinutuzumab, venda obinutuzumab como primera línea. Y lo hemos dicho ya en otros foros y otras ocasiones, no te puedes guardar los tratamientos para después. El mejor tratamiento de utilizarlo en primera línea. Ya después hemos visto muchas para la recaída y cada vez nos vamos a pelear más para después. Pues excelentes conferencias de los dos. Yo quedo muy satisfecho y bueno, pues le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio, que tenga bien a dar las palabras finales de cierre de esta sesión. Adelante, doctor Oscar. Muchas gracias. Agradecerle al doctor Azalar Silvestre y al doctor Álvarez Vera, de veras su compromiso, su tiempo y su excelente experiencia. Creo que nos ha ayudado muchísimo. A ti, Carlos, agradecerte tu atinada conducción. Quiero agradecerles también a todos los miembros de AME, a los grupos que se han ligado a nosotros, latinoamericanos. Quiero agradecer también infinitamente a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro por su apoyo logístico muy importante para poder llevar a cabo estas sesiones. También agradecer a Bristol por su participación, por su apoyo, y gracias a JC Innovation por llevar a cabo la transmisión del evento. Nuevamente, doctores, les agradezco mucho. A usted, doctor Salar, pues ya madrugada, que duerma bien y descanse bien. Y doctor Álvarez Vera, también muchas gracias. Excelente plática. Creo que quedamos muy satisfechos. Muchas gracias. Carlos, gracias. Hasta luego. Gusto. Adiós. Ando. Buenas tardes.